Yo maté a mi padre en sueños cada noche durante años, imaginando su cuello bajo mis manos hasta que el odio se convertía en lágrimas. Pero el verdadero asesinato vino cuando Francisco me besó por primera vez. Y el mundo entero se derrumbó a nuestro alrededor como un castillo de naipes en Lleida. Hoy. Mi familia. Esos hipócritas que me escupieron por ser quien soy. Gatean a mis pies suplicando perdón. Porque solo yo puedo salvarlos de su propia ruina. Pensé que el amor era un refugio. Un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Me llamo Óscar. Tengo 32 años. Y vivo en Lleida. Esa ciudad catalana de ríos perezosos y catedrales que susurran secretos antiguos. Crecí en un barrio obrero cerca del río Segre, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo de las chimeneas de las fábricas textiles que ya no existen. Mi padre. Un hombre de manos callosas y mirada de acero. Trabajaba en la construcción hasta que un andamio traicionero le robó las piernas a los 50. Desde entonces, se convirtió en un rey destronado, reinando sobre nuestra casa con decretos de machismo y catolicismo rancio. Mi madre, con su delantal eterno y sus rosarios, era el eco de su voz. Una mujer que había olvidado soñar antes de casarse. Yo era el hijo mayor, el que debía continuar el linaje, el que cargaba con el peso invisible de sus expectativas. Desde niño, sentía algo diferente, un cosquilleo en el estómago cuando veía a los chicos del equipo de fútbol en el instituto. Sus cuerpos sudorosos bajo el sol implacable de Aragón. ¿De dónde veníamos antes de mudarnos? Pero lo enterré profundo. Como se entierra un cadáver en el jardín para que nadie lo huela. Estudié ingeniería en la Universidad de Lleida. No por pasión, sino porque mi padre decía que los maricones no construyen puentes. Óscar. Pero tú sí lo harás. Me gradué con honores. Encontré un trabajo en una firma de arquitectos en el centro, diseñando bloques de apartamentos que nadie necesitaba. Mi vida era un traje a medida, impecable por fuera, asfixiante por dentro. Francisco entró en mi mundo como un rayo en una tormenta seca. Lo conocí en una feria de libros en la Plaza de la Merced. Hace 8 años. Él era librero, dueño de una pequeña tienda en el Carrer Major, llena de tomos polvorientos y el aroma a café quemado. Tenía 35 entonces. Con ojos verdes como el aceite de oliva virgen y una risa que hacía que las estanterías temblaran. Venía de Barcelona, huyendo de una ruptura que lo dejó con el corazón hecho trizas. Y Lleida le parecía un lugar para recomenzar, lejos del bullicio y los juicios. Me acerqué a su puesto por un libro de poesía de Lorca. Y él me miró como si ya supiera todos mis secretos. García Lorca entendía el fuego del deseo. Me dijo, pasando los dedos por la cubierta. Nuestras manos se rozaron. Y sentí que el mundo se detenía. Al principio, fuimos amigos. Cenábamos en tugurios cerca del río, hablando de arquitectura y literatura hasta que la noche nos envolvía como una manta. Él me contaba de su infancia en un pueblo de la costa, donde su madre le cosía trajes para disimular su delicadeza. Y yo le confesaba mis miedos en voz baja, como si las palabras pudieran romperse. Una noche de verano, bajo las estrellas sobre el puente del Milagro, me besó. Fue suave al principio, como un roce de alas de mariposa. Pero luego se volvió voraz, desesperado, como si ambos supiéramos que ese beso era un pacto con el diablo. No mires atrás, Óscar, murmuró contra mis labios. Solo mírame a mí.
Pero el amor en Lleida no es un cuento de hadas. Es un secreto que se pudre en el armario. Alimentado por miradas torcidas y chismes susurrados en las plazas. Mi familia no sabía nada, para ellos. Yo era el hijo perfecto. El que visitaba los domingos con una botella de vino y mentiras bien ensayadas. Francisco y yo vivíamos en un piso diminuto en el Eixample. Con vistas a los jardines del Parc de les Basses. Donde hacíamos el amor con las cortinas corridas. Temiendo que el vecino de al lado, un viejo falangista, nos oyera gemir. Éramos felices en nuestra burbuja. Pero las grietas ya estaban allí, las llamadas de mi madre preguntando por esa novia que nunca traes. Las bromas de mi padre sobre los maricas de Barcelona que infectan Cataluña. Yo reía. Pero por dentro me desangraba. La presión creció como una marea lenta. Mi hermana menor, Marta, se casó con un tipo de Zaragoza. Un contable con bigote de mosquetero. Y el tema de mi soltería se convirtió en un arma. Óscar, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? La familia necesita nietos. Decía mi padre, clavándome los ojos como si pudiera leer mi alma. Yo asentía, prometiendo pronto. Mientras Francisco me esperaba en casa con una cena fría y una mirada que dolía más que cualquier reproche. Él entendía, había pasado por lo mismo con su propia familia. Que lo desheredó cuando confesó su orientación a los 20. No luches contra fantasmas. Amor. Me decía. Ellos no cambiarán. Tú sí puedes. Pero yo no cambiaba. Me hundía en el silencio. En las noches en que fingía estar solo para poder llorar sin que él me viera. Trabajaba hasta tarde. Diseñando edificios que simbolizaban todo lo que odiaba, estructuras rígidas. Impersonales. Como mi vida. Francisco, en cambio, florecía en su librería. Organizando lecturas de autores queer que atraían a un puñado de almas perdidas como nosotros. Una vez, me leyó un fragmento de El hijo de la novia de Jaime Rosales. Y sus palabras me golpearon como un puñetazo: el amor verdadero es el que te obliga a elegirte a ti mismo. Yo quería elegirlo. Elegirnos. Pero el miedo era un grillete alrededor de mi cuello. Los pequeños insultos se acumulaban como nieve en las montañas de los Pirineos. En una comida familiar. Mi primo, un borracho empedernido, soltó una gracia sobre esos dos tíos que se casaron en Madrid. ¡Qué asco! ¿No? Todos rieron. Incluido mi padre. Que añadió: en Lleida no pasará eso. Gracias a Dios. Yo me excusé al baño. Vomité el arroz con conejo que mi madre había cocinado con tanto cariño. Y juré que un día les escupiría la verdad en la cara. Pero el día no llegaba. En cambio, Francisco empezó a marchitarse. Discutíamos por tonterías: ¿por qué no lo invitaba a casa de mis padres? ¿Por qué mentía sobre mis noches de trabajo? No soy tu secreto sucio. Óscar. Me gritó una vez, lanzando un libro contra la pared. Soy tu vida. Y tenía razón. Pero el amor, en ese momento, se sentía como una jaula dorada. Entonces llegó el primer golpe real. Mi padre enfermó, un cáncer de pulmón. Diagnosticado en la fase 3. Los médicos en el Hospital Arnau de Vilanova le daban meses. Quizás un año si la quimioterapia funcionaba. Mi madre me llamó histérica. Y yo corrí a su lado. Dejando a Francisco con una nota garabateada: vuelvo pronto.
Te amo. En el hospital. Vi a mi padre reducido a un esqueleto con tubos. Y por un instante. El odio se evaporó. Hijo, murmuró. Prométeme que cuidarás de tu madre. Y encuentra a una buena mujer. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Prometí. Porque ¿qué más podía hacer? Francisco me esperó 3 días sin dormir. Y cuando volví, me abrazó sin preguntas. Pero algo se rompió en mí esa noche, el silencio ya no era una opción. Era un veneno. La enfermedad de mi padre se convirtió en el catalizador de todo. Pasaba las tardes en su casa, ayudando a mi madre con las medicinas, escuchando sus lamentos sobre lo injusto de la vida. Ella me confesó que siempre supo que yo era diferente. Pero lo atribuyó a mi timidez. Ora más. Óscar. Dios lo arreglará. Yo sonreía. Pero por dentro gritaba. Francisco. Meanwhile. Se distanciaba, empezó a salir más con amigos de la librería. Hombres como él. Libres y sin ataduras. Una noche. Lo encontré borracho en un bar de la Rambla Ferrán. Riendo con un tipo de pelo rizado. No pasó nada. Lo supe por su mirada culpable cuando me vio. Pero el celos me carcomió como un parásito. Intenté compensarlo, le propuse mudarnos a Barcelona. Empezar de cero. Le diré a mi familia la verdad. Le juré. Mientras yacíamos enredados en las sábanas. Él me besó la frente. Pero sus ojos estaban vacíos. No lo harás. Óscar. Nunca lo harás. Y tenía razón. Hasta que el destino intervino con saña. El día que todo estalló fue un martes de octubre. Con el aire de Lleida cargado del olor a lluvia inminente. Mi padre había empeorado, la quimio lo dejaba postrado. Un fantasma en su propia cama. Mi madre me pidió que trajera a Francisco a casa como amigo. Para ayudar con las compras. Es un buen chico. Lo sé por cómo hablas de él. Dijo. Ingenua. Yo accedí. Pensando que sería inofensivo, solo una cena. Nada más. Francisco dudó. Pero fue por mí. Vistiendo su camisa favorita. La azul que realzaba sus ojos. La cena fue un desastre anunciado. Mi padre. Desde su habitación. Gritaba órdenes, más sopa para el enfermo. Mi hermana Marta trajo a su marido y al bebé. Que berreaba como un alma en pena. Francisco se sentó al final de la mesa. Callado. Sirviendo vino con manos temblorosas. Todo iba bien hasta que mi primo. El mismo cerdo de siempre. Olió algo. ¿Y este quién es? ¿Óscar? ¿Tu compañero de piso o tú? La palabra quedó colgando. Pero el veneno estaba inyectado. Mi padre. Alertado por el silencio. Pidió que lo trajeran en silla de ruedas. Lo vi entonces, su rostro ceniciento. Los ojos hundidos. Pero aún con esa furia patriarcal. ¿Quién coño es este maricón en mi casa? Escupió. Señalando a Francisco. El tiempo se detuvo. Mi madre ahogó un grito. Marta se tapó la boca. El bebé lloró más fuerte. Francisco palideció. Pero no se movió, solo me miró. Esperando mi respuesta. Y yo. Cobarde hasta el final.
balbuceé, es. Un amigo. Papá. Solo un amigo. Pero mi padre no era tonto. Mentiroso. Te he visto. Oscar. Esas miraditas. Esas ausencias. Eres una vergüenza para esta familia. Las palabras cayeron como bombas. Francisco se levantó, murmurando una disculpa, y salió corriendo a la calle. Yo lo seguí. Pero él ya estaba en el coche, con lágrimas surcando su rostro. Se acabó. Oscar. No puedo ser tu sombra más. Aceleró y desapareció en la noche, dejando un vacío que me tragó entero. De vuelta en casa, el infierno se desató. Mi padre me echó, gritando que no quería ver a un sodomita bajo su techo. Mi madre lloraba, suplicándome que me curara, que fuera a un terapeuta en Zaragoza. Marta me miró con lástima. Pero no dijo nada, su marido soltó una risotada. Bienvenido al club de los normales. Primo. Pasé la noche en un hotel cutre cerca de la estación de tren, acurrucado en una cama que olía a humo viejo, reviviendo cada segundo. Llamé a Francisco 100 veces, no contestó. Al amanecer, supe que había tocado fondo, solo. Sin familia. Sin amor. En una ciudad que de repente me parecía un laberinto hostil. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. Volví al trabajo. Pero mis diseños salían torcidos. Como si mi mente se negara a construir nada sólido. Mis colegas murmuraban, Oscar parece un zombi. Intenté contactar a Francisco, su librería estaba cerrada. Un cartel de se vende en la puerta. Un amigo común me dijo que se había ido a Barcelona, herido hasta los huesos. Me culpaba a mí. Claro. Y tenía razón. ¿Cuánto tiempo más iba a sacrificar por una familia que me odiaba? El cáncer de mi padre avanzaba, devorándolo desde dentro. Mi madre me llamaba a escondidas, pidiendo que volviera por los viejos tiempos. Tu padre no lo dice. Pero te quiere. ¿Mentía? Yo iba. No por él, sino por ella, cocinaba paellas insípidas. Cambiaba sábanas empapadas en sudor. En esos momentos, mi padre me miraba con ojos que ya no eran de acero, sino de vidrio roto. Una vez, mientras le daba agua, murmuró, perdóname. Hijo. Pensé que era alucinación. Pero no, era el principio de su rendición. Sin embargo, el daño estaba hecho. Yo ya no era el hijo obediente, era un extraño en mi propia piel. Empecé a frecuentar bares gay en las afueras de Lleida. Lugares discretos como el Noche de Segre, donde la música house ahogaba los sollozos. Allí conocí a tipos efímeros, un profesor de historia con acento andaluz, un camarero con tatuajes que contaban historias de prisiones juveniles. Sexo sin alma. Solo para llenar el vacío. Pero cada orgasmo falso me recordaba a Francisco. Su forma de susurrar mi nombre como una oración. Una noche, ebrio, le escribí un mensaje, vuelve. ¿Te necesito? Lo borré antes de enviar, porque sabía que no merecía su regreso. La ciudad parecía conspirar contra mí. En el mercado de la Plaza San Joan, oí a dos mujeres chismear sobre el hijo del viejo Ramón, el maricón que abandonó a su padre moribundo.
El estigma se extendía como niebla. Mi jefe me llamó a su oficina, Oscar. Tus números bajan. ¿Problemas personales? Le mentí. Pero él sabía, Lleida es un pueblo disfrazado de ciudad. Renuncié esa semana. Incapaz de fingir más. Dinero escaso. Orgullo hecho trizas, dormía en el sofá de un amigo. Un viudo que coleccionaba sellos y no preguntaba demasiado. Entonces, el destino giró la navaja. Mi madre me llamó a las 3 de la mañana, Oscar. Tu padre. Se ha ido. El funeral fue un circo de hipocresía, primos que no habían visitado en años. Vecinos con coronas baratas. El cura de la Seu Bella predicando sobre el perdón divino. Yo estaba allí. De negro. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Durante el entierro. En el cementerio de Capón. Mi madre se derrumbó en mis brazos, era un buen hombre. Oscar. Solo quería lo mejor para ti. Lo abracé. Pero por dentro. Una voz gritaba, ¿no? Quería controlarme. Esa noche. Solo en el piso vacío de mis padres, porque me quedé para cuidarla. Encontré las cartas. En el cajón de su escritorio. Atadas con un cordel raído. Estaban las confesiones de mi padre, cartas a un amante de su juventud en Zaragoza. Un obrero como él. Con frases que me helaron la sangre. Te echo de menos. Mi amor. Pero el mundo no perdona a los como nosotros. Mi padre. El tirano. Había sido como yo. Enterrado su secreto bajo capas de rabia y religión. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía. Un torrente de rabia y piedad mezcladas. ¿Por qué me había hecho lo mismo que le hicieron a él? ¿Por qué no me salvó de su propio infierno? Llamé a Francisco al amanecer. Con la voz rota. Necesito verte. Por favor. 3 días después. Apareció en la puerta. Más delgado. Con ojeras que contaban noches en vela. No nos besamos, solo nos miramos. Dos almas magulladas reconociéndose. Lo siento. Fue lo único que dije. Él asintió. Y eso bastó para empezar a reconstruir. La muerte de mi padre no trajo paz. Solo un vacío que succionaba el aire de la casa. Mi madre. Ahora viuda. Se convirtió en una sombra errante, rezaba horas en la cocina. Donde el reloj tic-tac marcaba el tiempo como un verdugo. Tu padre te quería. Oscar. Repetía. Como un mantra para convencernos a ambos. Yo asentía. Pero las cartas quemaban en mi bolsillo. Un secreto que no sabía si soltar. ¿Para qué? ¿Para que ella odiara su memoria? ¿O para que me odiara a mí por ser el espejo de su pecado? Francisco se quedó. No por lástima. Sino porque el amor. Ese bastardo terco. No se rinde tan fácil. Volvió a la librería. Que no había vendido después de todo, era solo una pausa para lamer heridas. Yo me encargué de la casa, pagué facturas con mis ahorros menguantes. Cociné estofados que nadie comía. Por las noches. Francisco y yo nos acurrucábamos en el sofá del salón. Viendo viejas películas de Almodóvar, todo sobre mi madre. Con sus dramas queer que nos hacían reír y llorar a partes iguales. Mira. Amor. Me decía. Penélope Cruz sabe lo que es amar contra el mundo. Sus besos eran curas lentas.
reconstruyendo lo que el miedo había roto. Pero Lleida no olvida. Los chismes corrían por las calles empedradas del casco antiguo. El hijo del difunto Ramón vive con un hombre. ¡Qué escándalo! Mi prima. La lengua viperina. Me evitó en el supermercado. Pero su marido me guiñó un ojo. Si necesitas consejo para eso. Primo. Lo ignoré. Pero el peso me aplastaba. Intenté volver al trabajo. Pero las puertas se cerraban, presupuestos ajustados. ¿De 100? Me convertí en freelance. Diseñando jardines virtuales para clientes invisibles. Mientras Francisco vendía libros a turistas despistados. Un mes después del funeral. Mi madre nos pilló. Entró sin avisar, tenía llave. Por supuesto. Y nos encontró en la cama. Enredados en una siesta perezosa. Francisco desnudo de cintura para arriba. Yo con la cabeza en su pecho. Su grito fue como un trueno, Dios mío. Óscar. ¿Qué es esto? Corrió a la iglesia. Y yo la seguí. Suplicando en la nave fría de la concatedral. Mamá. Escúchame. Lo amo. Es mi vida. Ella se arrodilló ante el altar. Sollozando, eres mi hijo. Pero esto. Esto es pecado. Hablé de las cartas. Se las mostré arrugadas. Sus ojos se abrieron como pozos, tu padre. ¿Él también? Asentí. Y algo se quebró en ella. No perdón inmediato. No abrazos lacrimosos, solo silencio. Un muro que tardaría años en caer. Francisco me salvó de ahogarme en esa culpa. No es tu trabajo arreglarlos a todos. Óscar. Me dijo una noche. Mientras caminábamos por el río Segre. Con las luces de la ciudad reflejándose como estrellas caídas. Tú solo arréglate a ti. Empecé terapia en un centro LGTB en Barcelona. Viajes semanales en tren que me dejaban exhausto pero limpio. Allí hablé de mi padre. De su doble vida. De cómo su rabia era un escudo contra su propio terror. El perdón no es para él. Dijo la terapeuta. Una mujer con piercing en la nariz y acento valenciano. Es para que tú respiras. La vida empezó a enderezarse. Como un río después de la crecida. Francisco y yo renovamos la librería, la llamamos Llibres Lliures. Un guiño a la libertad que tanto nos costó. Organizamos eventos, lecturas de Federica Montseny. Debates sobre el orgullo en Cataluña. La gente venía. Al principio curiosa. Luego aliada. Gané un concurso de diseño para un parque inclusivo en el Bordeta. Con bancos en forma de arcoíris y fuentes que susurraban poemas de amor prohibido. Mi madre visitaba a veces. Trayendo dulces de la pastelería de la esquina. Sentándose rígida en el sofá mientras charlábamos de trivialidades. Francisco es educado. ¿Concedía? Era un progreso. Frágil como cristal. Pero el pasado no muere, acecha. 2 años después. El cáncer golpeó de nuevo. Esta vez a mi madre. Un tumor en el ovario. Metastásico. Inoperable. Los médicos fueron claros, paliativos. No curación. Ella se negó a ir a Barcelona, aquí. En Lleida. Cerca de tu padre. Insistió. Yo la cuidé. Como ella me cuidó a mí de niño.
inyectándole morfina con manos temblorosas, cambiando pañales que humillaban su dignidad. Francisco estaba allí. Callado pero presente, preparaba caldos. Le leía salmos cuando yo no podía. «Eres un santo», le dijo ella una vez. Y él sonrió, «Solo un hombre que ama a tu hijo». En sus momentos lúcidos, hablamos. De verdad. Por primera vez. Perdóname, Óscar, susurró, con la voz como papel rasgado. Te juzgué porque temía por ti. Como tu padre me juzgó a mí. Sin saber. Le mostré las cartas de nuevo, las había enmarcado. No por rencor, sino por lección. Él también amó en secreto. Y yo. Yo amo a la luz. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, entonces. Vive. Hijo. Vive por los dos. Murió en primavera. Con las gardenias del jardín perfumando la habitación. El funeral fue pequeño, Marta. Francisco. Unos vecinos. No hubo escándalos, solo duelo limpio. Herencia, la casa. Que vendí para mudarnos a un piso luminoso en el Turó de la Seu. Con balcón al río. Dinero para viajar, primero a Barcelona. Donde Francisco me presentó a su familia reconciliada. Una cena caótica de paella y besos. Pero la verdadera prueba vino después. Mi primo. El del bigote. Llamó un día, su empresa quebró. Deudas hasta el cuello. Su mujer lo dejó. Óscar. Por los viejos tiempos. ¿Puedes prestarme? Reí. Amargo. Los viejos tiempos me escupieron. Primo. Búscate la vida. Colgué. Y Francisco me abrazó, bien hecho. No era venganza, era libertad. Con la muerte de mi madre. Pensé que el ciclo se cerraba. Que Lleida podría ser un hogar en lugar de una prisión. Francisco y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta en el ayuntamiento. Solo testigos, su mejor amigo de Barcelona y mi hermana Marta. Que llegó con el bebé en brazos y una sonrisa tentativa. Estoy orgullosa de ti. Hermano. Me dijo. Y por primera vez. La creí. No hubo luna de miel exótica, solo un fin de semana en el delta del Ebro. Durmiendo en una masía con vistas a flamencos rosados y comiendo arroz negro hasta reventar. Esto es para siempre. Me tatuó Francisco en el antebrazo, una pequeña llave. Símbolo de las puertas que abrimos juntos. La librería prosperó. Llibres Llures se convirtió en un faro para la comunidad queer de Lleida. Talleres de escritura para jóvenes confundidos. Noches de poesía con autores locales como María Carmen Roca. Que nos bendijo con lecturas sobre amores imposibles. Yo diseñaba espacios, parques, centros comunitarios. Incluso un mural en la pared de la librería con siluetas entrelazadas bajo el sol catalán. Mi nombre empezó a sonar en círculos progresistas, un artículo en el periódico me llamó, el arquitecto del corazón roto que construye puentes. Pero la felicidad es traicionera, siempre trae sombras. Mi hermana Marta. La única familia que me quedaba. Empezó a desmoronarse. Su matrimonio. Ese bastión de normalidad. Se agrietó, su marido. El contable. La engañaba con una secretaria de Huesca. Ella llegó a mi puerta una noche de tormenta. Con maletas y el niño llorando. No sé qué hacer. Óscar.
La acogí. Por supuesto, la sangre es espesa. Aunque duela. Francisco cocinó chocolate caliente. Y hablamos hasta el alba. Tú saliste del armario. Me dijo. Yo ni siquiera sé dónde está el mío. La ayudé a divorciarse, papeles. Abogados. Custodia compartida. El niño. Mi sobrino Pau. Se convirtió en nuestra alegría, un torbellino de 4 años con rizos incontrolables y preguntas inocentes. ¿Por qué duermen los tíos juntos? ¿Tío Óscar? Le respondí con cuentos de príncipes que se besan. Y él reía. Ajeno al mundo. Marta encontró trabajo en una oficina de turismo. Y poco a poco. Su risa volvió. Gracias a ti y a Francisco. Me dijo. Sois mi familia ahora. Sin embargo, el fantasma de mi padre resurgía en sueños, su voz ronca acusándome. Sus manos callosas empujándome al abismo. Despertaba sudando. Y Francisco me calmaba con caricias suaves, era un hombre roto. Amor. No tú. Empecé a escribir, un diario que se convirtió en novela. Fragmentos de mi vida disfrazados de ficción. Sombras en el Segre. Lo titulé provisionalmente. Y Francisco lo leyó primero. Esto duele. Pero sana. Dijo. Con lágrimas en los ojos. Lo envié a una editorial en Barcelona, rechazaron. Pero con nota, reescribe el final. Hazlo luminoso. La crisis mayor llegó de forma inesperada. Mi primo. El mismo que me había humillado. Apareció en la librería un mediodía de julio. Con el sol abrasando las plazas. Estaba demacrado, ojeras profundas. Traje arrugado. Olor a desesperación. Óscar. Necesito hablar. Francisco. Detrás del mostrador. Me miró con ceja arqueada, le hice un gesto para que se quedara. Nos sentamos en la trastienda. Entre cajas de libros sin abrir. Mi mujer. Cáncer. Estadio 4. Los médicos dicen que solo hay un especialista en Barcelona. Pero es carísimo. Préstamo tras préstamo. Y nada. Tú. Tú tienes contactos. ¿No? Ese parque que diseñaste. El artículo. Lo miré. Incrédulo. Este hombre. Que se rió cuando mi padre me llamó maricón. Ahora suplicaba. Recordé sus burlas. Las noches en que me escondí para llorar. ¿Por qué yo? Pregunté. Voz fría como el Ebro en invierno. Él bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque eras familia. Y yo fui un idiota. Lo siento. Primo. De verdad. Lágrimas genuinas. No de cocodrilo. Francisco entró entonces. ¿Con 2 cafés, si lo haces? No por él. ¿Por ti? Dudé días. Hablé con Marta, es karma. Óscar. Pero no dejes que te convierta en él. Al final. Accedí, usé mis ahorros para el tratamiento. Contacté a un oncólogo amigo de un cliente. No fue fácil, el dinero se evaporó. Pospusimos vacaciones. Francisco vendió libros raros para compensar. Pero ver a mi primo en el hospital. Sosteniendo la mano de su mujer mientras la quimio la debilitaba.
Me dio una paz retorcida. Gracias, Óscar, murmuró él. Voz quebrada. No merecías lo que te hicimos. Ella sobrevivió. Remisión parcial. Me invitaron a una cena de acción de gracias falsa, para dar gracias. En su casa de las afueras. Allí. Rodeados de platos de escudella. Mi primo levantó su copa, a Óscar y Francisco. Los héroes que no vimos. Risas incómodas. Pero reales. No borró el pasado. Pero lo diluyó. Como vino en agua. Esa noche. Caminando de vuelta a casa bajo las farolas parpadeantes. Francisco me tomó la mano. Has cerrado el círculo. Amor. Y tenía razón. Lleida. Con sus ríos y sus secretos. Ya no me asfixiaba, me abrazaba. El éxito de mi novela llegó como un vendaval inesperado. Sombras en el Segre fue aceptada por una editorial independiente en Girona. Con una portada minimalista, el río al atardecer. Dos siluetas fundiéndose en el agua. Se lanzó en una feria de libros en la Fira de Santa Llucia. Y el boca a boca la catapultó, reseñas en La Vanguardia alabando su honestidad cruda sobre el amor queer en la Cataluña rural. Firmas en la librería de Francisco. Colas que salían a la calle. Lectores que me abrazaban llorando, me has salvado. Óscar. La fama era modesta, no bestseller. Pero suficiente para un piso más grande y un viaje a Madrid para una entrevista en El País. Allí. En un estudio con vistas a la Cibeles. Hablé por primera vez en público de mi padre, era un hombre que amó en secreto y odió por miedo. Su legado es mi libertad. Las redes explotaron, hilos en Twitter sobre el hijo pródigo de Lleida. Francisco se burlaba, ahora eres famoso. ¿Me firmas un libro? Nuestra vida se llenó de color, adoptamos un gato callejero. Negro como la medianoche. Al que llamamos Lorca. Pero el drama nunca duerme. Marta. Fortalecida por su divorcio. Empezó a salir con una mujer, una fotógrafa de Trem. Con dreadlocks y cámaras siempre al cuello. Es intenso. Me confesó. Sonrojada. La apoyé. Organizando una cena, Francisco cocinó fideuá. Pau jugó con bloques de construcción. Mi hermana. La eterna heteronormativa. Saliendo del armario a los 30. Tú me enseñaste. Óscar. Dijo. Y brindamos por las segundas oportunidades. El primo no olvidó. Su mujer. En remisión. Pintó un retrato nuestro, Francisco y yo en el puente. Manos entrelazadas. Con el Segre como testigo. Lo colgó en su sala. Y nos invitó a menudo, barbacoas en verano. Donde el humo de las sardinas mezclaba olores de redención. Sois familia. Decía él. Y por primera vez. No dolía oírlo. Sin embargo, el clímax personal llegó en una visita al cementerio. Un domingo de otoño. Con hojas doradas cayendo como confeti. Fui solo a la tumba de mis padres. Flores frescas. Una botella de vino tinto derramada en libación. Papá. Mamá. Dije al viento. Os perdono. ¿Por qué al odiaros? Me odiaba a mí. Lágrimas cayeron. Pero no de rabia, de cierre. Francisco me esperaba fuera. En el coche, listo para vivir.
Escribí una secuela, Puentes sobre el Segre. Sobre sanación. Se vendió mejor. Traducciones al catalán y al inglés. Di charlas en institutos de Lleida. Contando mi historia a chavales con ojos asustados, el amor no es pecado, el silencio sí. Uno me dijo, gracias por ser valiente. Y supe que valía la pena. Francisco y yo soñamos con hijos, adopción. Quizás un niño de acogida como Pau crece. Por ahora. Basta con Lorca ronroneando y el río fluyendo. Lleida. Mi ciudad de espinas y rosas. Es ahora hogar. Hoy. 5 años después de que todo se rompiera. Miro por la ventana de nuestro balcón y veo el Segre serpenteando perezoso. Llevando consigo los restos de batallas pasadas. Francisco duerme a mi lado. Su respiración un ritmo suave que ancla mi alma. La librería abajo bulle de vida, un grupo de adolescentes riendo sobre un cómic queer. Una pareja mayor hojeando memorias de la transición. Mi novela segunda acaba de salir, dedicatoria, a Francisco. Mi puente eterno. A mis padres. Por las lecciones duras. Marta vive cerca. Con su fotógrafa y Pau. Ahora un niño de 9 años que dibuja arcoíris en las aceras. Tío Oscar. ¿Cuándo me cuentas tu historia de verdad? Pregunta. Le sonrío, cuando seas mayor. Y el mundo sea más amable. El primo llama ocasionalmente, su mujer está bien. Embarazada de nuevo. Venid a la cena. ¿Invite? Vamos a veces. Por los lazos que el tiempo teje. No todo es perfecto, discusiones tontas con Francisco sobre facturas. Noches en que el fantasma del rechazo susurra. Pero nos elegimos cada día. Como un voto renovado. ¿Y el final? No hay finales en la vida. Solo capítulos. Si me preguntan si valió la pena el dolor. Digo, sí. Porque en el fondo del abismo. Encontré luz. ¿Y tú? Lector. ¿Te atreves a salir del armario de tus miedos? El río fluye. Y la vida espera.